La mayoría de la gente piensa que las cabañas en el bosque son pacíficas, tranquilas, privadas y seguras. Pero a veces lo que las hace pacíficas es justamente lo que las hace más peligrosas. Porque cuando algo sale mal a kilómetros de la carretera más cercana, nadie lo escucha, nadie lo ve, y a veces la verdad permanece oculta durante años. Esta noche vamos a ver casos reales de crímenes descubiertos en lo profundo del bosque, casos donde el aislamiento no protegió a las víctimas, las atrapó. Estos son los 5 asesinatos en cabañas que no deberían existir. Era la mañana del 18 de septiembre de 2021 y los servicios de emergencia llegaron a lo que mejor se podría describir como una auténtica cabaña en medio del bosque. Esta cabaña en particular estaba ubicada en el denso y muy remoto Bosque Estatal de Bulga, en Nueva Gales del Sur, Australia. Para aquellos que no lo sepan, este bosque es muy denso y podría funcionar como un laberinto durante la noche. No es un bosque al que simplemente vayas a hacer caminatas. Literalmente no hay senderos marcados, no hay electricidad, no hay señal de teléfono. Básicamente el glamping no es una opción. Dentro de este mismo bosque había una cabaña o una especie de choza, pero para nada es una cabaña de Pinterest. Está descuidada, casi no tiene comodidades ni lo esencial y prácticamente la han dejado abandonada. Por la ubicación en el bosque y lo remoto del lugar, los lugareños apodaron a esta cabaña como la Choza de la Bruja. Toda el área del Bosque Estatal de Bulga definitivamente no es el tipo de lugar al que quieras ir de vacaciones para reconectarte con la naturaleza y relajarte. De hecho, te va a causar más estrés por las fotos y videos que he visto en este caso. Es el tipo de lugar al que iría una persona si nunca quisiera ser encontrada, porque la cabaña de la bruja es realmente difícil de encontrar, incluso en un mapa. Pero volvamos a los servicios de emergencia. Fueron llamados por un hombre llamado Rowan Hansen, quien afirmó que su novia había resultado gravemente herida en un accidente automovilístico y que necesitaba ayuda de inmediato. Sin embargo, en cuanto los servicios de emergencia se acercaron a la cabaña, vieron a una joven tirada en el suelo junto a la puerta de la cabaña, herida e inconsciente. Trágicamente no pudieron reanimarla. Los paramédicos atendieron a la mujer y un par de ellos hablaron con un hombre que estaba cerca. Él se cubría el cuerpo con una lona roja o un saco de dormir, posiblemente para protegerse del clima húmedo y lluvioso. Él no era otro que Rowan Hansen, y la mujer fallecida que yacía en el suelo era su novia, Dee Anir, de 34 años. Él habló con los socorristas, y en vez de quedarse con ellos y, no sé, llevar a su novia al hospital, simplemente se fue. Dejó a su novia, que, ojo, ya no estaba con vida, y dejó que los paramédicos se encargaran de todo ellos solos. Esto fue muy sospechoso, así que llamaron a la policía de inmediato. Fue entonces cuando los oficiales llegaron y entraron a la cabaña y quedaron completamente impactados. Dee Anir había estado en una relación con Rowan Hansen, de 38 años, desde 2017, y ambos habían estado viviendo juntos en Wingham antes de los hechos del caso de hoy. No sabemos mucho sobre Dee, ni sobre cómo ella y Rowan empezaron a salir, pero lo que sí sabemos, según declaraciones de personas que los conocían bien a ambos, es que su relación era volátil y abusiva. Ahora, la infancia de Rowan fue difícil. Nació en un hogar lleno de violencia y también fue víctima de todo tipo de abusos, incluyendo el abuso de sustancias. Todo esto es trágico, y ningún niño debería tener que pasar por algo así. Pero Rowan no superó estos hábitos y, en cambio, se convirtió exactamente en el tipo de persona que lo traumatizó cuando era niño. El abusado se convirtió en el abusador, y Dee fue, lamentablemente, quien quedó atrapada en medio de todo esto. Rowan era el agresor en su relación, y Dee se sentía impotente. Incluso los padres de Dee, especialmente su mamá, Carolyn, así como sus amigos, habían presenciado de primera mano la violencia que Dee soportaba. Dee se sentía atrapada en un ciclo violento y vicioso, y todos temían por ella en esa situación. Lo que Rowan estaba haciendo era absolutamente increíble. Él era una amenaza para Dee, y estoy seguro de que probablemente también era manipulador hasta cierto punto, porque él y Dee de alguna manera seguían juntos, aunque no había ni una sola cosa buena en este hombre para que Dee siquiera quisiera quedarse. Rowan simplemente parecía el clásico manipulador lleno de ira. Él insultaba y sometía a Dee a abusos, pero luego volvía y le pedía disculpas, la llenaba de halagos exagerados y básicamente repetía este ciclo una y otra vez. Decir que Dee estaba atrapada es quedarse corto, pero por alguna razón ella sentía que no podía irse.
Estoy dispuesto apostaría a que fue por la manipulación de Rowan. Bueno, un día de septiembre de 2021, Rowan sugirió que la pareja hiciera un viaje al bosque estatal de Bulga para una escapada romántica. Básicamente, este viaje sería como un reinicio para su relación, porque claro, una cabaña desolada, remota y sucia, en medio de un bosque espeso que ni siquiera aparece en ningún mapa, de alguna manera era su definición de una escapada romántica. Ahora, las cabañas pueden ser acogedoras, cálidas y atractivas. No me malinterpretes, me encanta una buena escapada a una cabaña, pero esta cabaña pertenecía más a una película de terror que a una de romance. Así que la pareja fue al bosque estatal de Bulga, y si avanzamos hasta el 18 de septiembre, Dee ya había perdido la vida trágicamente, y ahora Rowan no aparecía por ningún lado. Y en lugar de rosas rojas en el piso de la cabaña, la cinta amarilla de la escena del crimen se podía ver desde lejos. Algo malo había pasado en la cabaña de la bruja, y ahora solo Rowan sabía lo que había sucedido. La policía tenía una tarea entre manos, y era atrapar a Rowan y preguntarle qué pasó en esa cabaña en esa fatídica noche. Bueno, el cuerpo de Dee fue sometido a una autopsia, y desde el principio, los forenses y cualquiera que tuviera ojos sabían que las heridas de Dee eran muy graves. No eran consistentes con un accidente automovilístico, como explicó Rowan. Fue mucho peor que eso. Y cuando los oficiales entraron a la cabaña, la escena mostraba señales de una lucha violenta. Para no hacer el cuento largo, encontrar a Rowan no fue difícil, y casi inmediatamente después de huir del bosque estatal de Bulga, fue arrestado por la policía y llevado para un interrogatorio. Para este punto, la policía ya había visto el estado de la cabaña y había fragmentos de botellas de cerveza de vidrio en un lado de la cabaña. Rastros rojos manchaban los pisos y las paredes de la cabaña y faltaba un colchón que finalmente fue encontrado cerca de un arbusto a cierta distancia de la cabaña. Y cuando la policía vio dicho colchón, también estaba cubierto de manchas rojas. Y hablando de las manchas, también había señales de una limpieza en la cabaña. Alguien había intentado limpiar la cabaña y el desorden lo mejor posible antes de que la policía finalmente llegara. La conclusión más obvia en ese momento era que Rowan fue quien limpió la cabaña. La policía también quería encontrar el vehículo en el que supuestamente ocurrió el accidente. Bueno, encontraron la camioneta de Rowan a un par de millas de la cabaña y la hallaron en una zanja relativamente profunda. Según Rowan, Dee estaba en el vehículo cuando ocurrió el accidente y así fue como sufrió esas lesiones. Pero la policía se dio cuenta poco a poco de que Rowan no estaba diciendo la verdad. Así que en la estación, Rowan fue sometido a un intenso interrogatorio y finalmente cambió su versión. No una vez ni dos, sino 4 veces. Si eso no es el comportamiento clásico de un sospechoso, no sé qué lo sea. Rowan inicialmente afirmó que era claramente un accidente automovilístico, pero luego poco a poco empezó a quebrarse y le dijo a la policía que él y Dee tuvieron una discusión seria dentro de la cabaña. Según él, la pareja estaba discutiendo por algo y Rowan habló mal de Dee, y como resultado, Dee agarró la botella de vidrio y la lanzó directamente hacia Rowan. Ahora, la botella no le dio, pero luego él se lanzó contra Dee, lo que hizo que ella chocara contra una pared, después de lo cual cayó inconsciente. Ahora, podríamos sentarnos aquí todo el día y escuchar a Rowan modificar sus historias, pero básicamente ese era el meollo de todo. Todo su discurso era que ella lo atacó primero y que no tuvo más opción que actuar en defensa propia, lo que finalmente resultó en la trágica muerte de Dee. Sin embargo, la policía seguía sin creer las historias de Rowan, porque sin que él lo supiera, los investigadores ya habían revisado el informe de la autopsia de Dee. Y los resultados fueron dolorosos. Dee sufrió un ataque terrible y prolongado. Estaba herida casi por todas partes. Su muerte fue causada por fuertes golpes en la cabeza y toda una serie de otras cosas horribles. Rowan fue finalmente acusado del asesinato de su novia, pero se declaró culpable de homicidio involuntario. Y según Rowan, él no tenía la intención de matar a Dee, ni siquiera de lastimarla. Y en sus propias palabras, fue solo otra pelea que, cito, se salió de control. Rowan estaba esperando el juicio, mientras la fiscalía construía su caso basándose en todas las pruebas físicas, así como en los testimonios de los testigos. El juicio por el asesinato de Dee finalmente se llevó a cabo en abril de 2024, cerca de 3 años después de su trágica muerte. La fiscalía tenía que demostrar que Rowan actuó de manera deliberada en su ataque contra Dee. No fue solo una pelea que se salió de control. La fiscalía estaba segura de que, en ese momento fatídico, las posibilidades de que Dee saliera con vida eran casi nulas.
Por otro lado, la defensa de Rowan siguió toda esta línea argumental. La defensa no dejó de lado las acusaciones de abuso. De hecho, siguieron con eso, pero lo distorsionaron de manera muy significativa. Según la defensa, tanto Rowan como Dee eran personas volátiles y extremadamente enojadas. Rowan y Dee solían tener peleas explosivas por los problemas más pequeños, y cuando estaban intoxicados, bueno, era una receta para el desastre. Ahora, este argumento era casi ridículo. Incluso si Dee tenía tendencias violentas, como lo expresó la defensa, entonces habría habido evidencia en forma de heridas defensivas en Rowan. Pero ni siquiera estaba levemente herido, especialmente considerando que, supuestamente, apenas esquivó una botella de vidrio que iba dirigida hacia él. Las heridas de Dee, por otro lado, eran graves. Estas no eran heridas superficiales, ella había pasado por lo peor durante este ataque. Y esto no es solo una pelea común o un empujón aquí o allá, como puede ser típico en muchas otras relaciones tóxicas. No, esto fue un ataque calculado y prolongado. Ella fue dominada por Rowan y estaba a su merced, y además, en un lugar muy apartado donde nadie los encontraría. La fiscalía fue rápida en desmentir todas estas afirmaciones cuando presentaron el informe de la autopsia de Dee y pusieron el foco en la intensidad de sus heridas. En el juicio, la familia de Dee estuvo presente y estaban esperando y rezando para obtener justicia para su hija. Fueron sorprendidos por el dolor, el shock, la ira y por todas las emociones posibles cuando se enteraron de cómo Dee perdió la vida. La dejaron en el frío, y Rowan, quien decía amarla y la llevó a este viaje supuestamente para trabajar en su relación, no hizo nada para ayudarla. En vez de eso, simplemente se alejó y no miró atrás. Pero esto parecía un caso bastante claro y sencillo, ¿no? Bueno, desafortunadamente eso estaba muy lejos de la verdad. En el momento del veredicto, el juicio resultó en un jurado en desacuerdo. El argumento de la defensa sobre que Rowan aceptó la responsabilidad y simplemente se alteró después de ver a Dee inconsciente funcionó a su favor. No fue condenado por asesinato. Esto fue un gran golpe para la familia de Dee. Habían pasado los últimos 3 años haciendo largos viajes desde sus casas hasta el juzgado y aún así no resultó en nada. La familia Enier estaba devastada y con razón, pero no habían terminado de luchar. Verás, la familia de Dee estaba decidida a conseguir justicia para su hija y empezaron a actuar de inmediato. Evaluaron todas las pruebas una vez más, revisaron la autopsia, la supuesta línea de tiempo de los hechos y en detalle la cronología de la relación inestable y violenta entre Dee y Rowan. La policía finalmente consiguió las grabaciones de las cámaras de seguridad de una tienda local, fechadas el 17 de septiembre de 2021, que fue el día antes de la tragedia que le ocurrió a la familia Enier. Mira, Dee y Rowan iban camino a la cabaña cuando se detuvieron en una gasolinera local para comprar algunos bocadillos y chucherías. Lo que sorprendió tanto a la policía fue que Dee ya tenía una herida en la cara en ese momento. Esto reforzó aún más la afirmación de que Dee estaba atrapada con Rowan, quien era extremadamente agresivo y arrogante, y tan envalentonado que desfilaba en público con las heridas de Dee a plena vista. No hay mucho peor que esto, pero luego la fiscalía insistió aún más en sus heridas. El propósito del juicio era convencer al jurado de que Rowan era una persona violenta que se tomó su tiempo atacando a Dee y prolongando ese ataque. Sus heridas muestran que no perdió la vida al instante. Tardó un rato. La fiscalía también arrojó luz sobre la evidencia y los signos de una pelea encontrados dentro de la cabaña y el colchón desaparecido que Rowan admitió haber escondido porque tenía miedo de que la policía lo arrestara por haber lastimado a Dee. Sus acciones no fueron en defensa propia. Tuvo suficiente tiempo para intentar limpiar la cabaña, lo cual ni siquiera hizo bien, deshacerse del colchón, preparar la escena para que pareciera que hubo una pelea, y tal vez hasta estrellar su auto en una zanja mientras lo hacía. Puedes esperar cualquier cosa de este tipo. Bueno, cualquier cosa excepto intentar ayudar a su novia gravemente herida, que supuestamente se lastimó en un accidente. Por si eso no fuera suficiente, Rowan intentó mentirle a la policía cambiando su versión 4 veces. Si no tenía nada que ocultar, entonces, ¿por qué se retractó de sus declaraciones tantas veces? Así que estos fueron todos los puntos en los que la fiscalía decidió trabajar arduamente en el segundo juicio. Y hablando de eso, ese se llevó a cabo muy recientemente, apenas en 2025. Bueno, afortunadamente, esta vez no hubo ni una pizca de duda en la mente del jurado, y la defensa de Rowan no pudo salvarlo de ser condenado. El juicio llegó a su fin, y el jurado comenzó a deliberar. No les tomó mucho tiempo antes de llegar a su decisión. Un veredicto unánime de culpabilidad.
La satisfacción y el alivio invadieron a la familia Enier y se sintieron mucho mejor en comparación con el primer juicio, que obviamente no terminó de manera favorable. Al final, Rowan Hansen fue sentenciado a 28 años de prisión, lo cual no es ni de cerca suficiente para el daño emocional que le causó a la familia de Dee al arrebatarles a su querida Dee. ¿Será elegible para libertad condicional en 2042? El medio hermano de Dee, Brandon, recordaba a su hermana como una hermana mayor divertida, de gran corazón y un alma muy cariñosa. Estaba devastado porque Dee nunca podrá ver a sus sobrinas y sobrinos. Y para la familia Enier, nunca habrá tiempo suficiente para superar completamente esta tragedia. Siempre recordarán a Dee y sentirán ese vacío por su ausencia, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y simplemente es desgarrador. Joshua Maddox, un adolescente que más tarde sería conocido como el Chico de la Chimenea, nació en Colorado Springs y era el menor de 4 hermanos. Fue educado en casa durante un buen tiempo y luego asistió a Woodland Park School, donde se graduó de la preparatoria. La triste verdad sobre Joshua es que fue diagnosticado con esquizofrenia, pero era increíblemente talentoso. Era creativo, ingenioso, artístico, tenía muchos amigos y también le gustaba mucho la música. De ninguna manera dejó que sus dificultades lo vencieran. Aprovechando su lado creativo, Joshua creó una tira cómica, a la que llamó The Stickman and Smiley, y pasó mucho tiempo desarrollando esas tiras y luego compartiéndolas con sus amigos y su círculo más amplio. Una cosa que debes recordar sobre Joshua es el hecho de que le amputaron la parte superior del dedo índice derecho. Esto puede sonar extraño de mencionar, pero esto se vuelve importante más adelante, así que recuerda eso. Mira, a Joshua le gustaba mucho explorar, ya fuera caminando por el vecindario o haciendo grandes excursiones. Era un joven amante de las actividades al aire libre que siempre intentaba pasarla lo mejor posible. Eso fue así, hasta que la tragedia realmente se apoderó de él. 2 años antes de los hechos de este caso, el hermano mayor de Joshua, Zachary, trágicamente se quitó la vida. Este fue un momento muy significativo en la vida de Joshua, y nadie en su familia volvió a ser el mismo después de esto, y mucho menos Joshua, quien no solo perdió a su hermano, sino también a su mejor amigo. Pero desafortunadamente, había más dolor y tragedia reservados para la familia Maddox, porque no mucho después de la muerte de Zachary, Joshua, de 18 años, desaparecería. Y nunca volvería a ser visto, al menos no con vida. El 8 de mayo de 2008, Joshua se despertó y parecía un día normal. Bajó las escaleras, vestido con su ropa habitual, y le dijo a su hermana que iba a salir a caminar. Su mamá, Roberta, también estaba en la cocina la última vez que lo vio, y luego se fue a trabajar. La cosa es que Josh no se llevó su celular ese día. Se suponía que solo sería una caminata normal, pero pasaron horas y luego días, y no regresó a casa. Y obviamente, nadie pudo simplemente llamarlo para averiguar qué estaba pasando. Esta parte en realidad fue muy extraña. Eso es porque su familia no reportó su desaparición hasta que pasaron 5 días. No 5 horas, sino 5 días. Simplemente me sorprendió que la familia de Joshua tardara tanto en reportar su desaparición. Ahora, hasta donde sé, él no iba a hacer un viaje largo. Se suponía que solo iba a dar un paseo. Fue extraño, pero los padres de Joshua explicaron que en realidad era normal que él desapareciera durante días. Ya lo había hecho antes también. Una vez, él se fue de viaje durante 3 días para escalar las montañas de Colorado y se refugió en vestíbulos de hoteles cercanos y oficinas de correos. Pero aún así, es un poco extraño que Joshua, quien sufría de esquizofrenia, pudiera andar por ahí sin ningún tipo de supervisión o que su familia ni siquiera supiera dónde estaba. Pero Joshua también tenía problemas con el sentido de la orientación, además de esto. A menudo olvidaba a dónde iba o incluso cómo había llegado a donde estaba, pero aún así siempre regresaba a casa sano y salvo, pero esta vez no fue así. Ya habían pasado 5 días y no había manera de contactar a Joshua, ya que dejó su teléfono en casa. Finalmente, el 13 de mayo se reportó como desaparecido a Joshua Maddox, de 18 años. De manera inquietante, la desaparición de Joshua ocurrió muy cerca del aniversario de la muerte de su hermano Zach. La desaparición fue muy inquietante y la preocupación consumía a sus padres. La policía comenzó de inmediato una investigación y empezaron hablando con los amigos de Joshua. La policía pensó que tal vez Joshua estaba con alguno de sus amigos. Pero no era así, y nadie lo había visto desde el día en que desapareció. La última vez que alguien lo vio, recordaron que actuaba como siempre. No estaba asustado, no estaba deprimido, ni siquiera se le pasaba por la cabeza huir, simplemente se comportaba de manera normal.
La policía también revisó el cementerio donde estaba la tumba de Zack con la esperanza de encontrar a Joshua allí. Pero eso también fue un callejón sin salida. La policía buscó literalmente en todos los lugares que se les ocurrieron, por todos lados a donde él podría haber ido, pero no encontraron nada. Su familia, sus vecinos, sus amigos y otras personas de la comunidad se dispersaron y buscaron en las afueras del pueblo, en los campamentos cercanos y en otros lugares, y ni siquiera una búsqueda tan extensa como esta permitió dar con Joshua. Simplemente desapareció así de repente. La familia Maddox entonces recurrió al público. Hicieron carteles y volantes de persona desaparecida para Joshua y los pegaron en todos los lugares que pudieron. Luego esperaron a que Joshua regresara a casa porque ¿qué más podían hacer? Bueno, según su familia, Joshua siempre decía que iba a vivir una gran aventura. Podría estar fuera de contacto por mucho tiempo. Nunca especificó cuánto tiempo, pero ahora su familia solo esperaba que regresara a casa. Lamentablemente, la investigación se desaceleró porque no había muchas pistas o indicios para seguir, y pasaron meses, y luego pasaron más meses. Luego llegó el 2009, y después pasaron más meses. Eventualmente, los meses se convirtieron en años, y para ese momento ya casi eran 7 años, y Joshua seguía sin aparecer. Joshua salió a caminar en mayo de 2008 y 7 años después, en 2015, su familia todavía lo seguía esperando. Bueno, la familia Maddox sí recibió noticias 7 largos años después, pero no eran nada buenas. Josué había sido encontrado, pero no volvería a casa con vida. A 2 cuadras de la casa de Josué había una pequeña cabaña desierta enclavada en el bosque. El dueño de esta cabaña era un hombre llamado Chuck Murphy, y el 6 de agosto de 2015 tenía planes de demolerla. Era la cabaña de su familia, y era una cabaña común y corriente. Una puerta, una ventana, un techo y una chimenea. Ya te imaginas, así que trajeron a un equipo de demolición y la cabaña fue desmontada poco a poco. Empezaron por los lados y luego por el frente, y a medida que la cabaña empezaba a caerse como un castillo de naipes, lo siguiente era encargarse del techo y la chimenea. Así que el equipo se puso a trabajar y lograron desmontar el techo y la chimenea se vino abajo. Pero cuando eso pasó, fue como si el tiempo se detuviera por completo. El equipo de construcción Murphy no esperaba ver lo que tenían delante. La chimenea estaba completamente rota, como era de esperarse, pero dentro de los escombros había algo inusual. Al principio, todos pensaron que sus ojos les estaban jugando una mala pasada, pero el impacto pronto desapareció cuando se dieron cuenta de que estaban viendo restos momificados. Inicialmente, el equipo pensó que tal vez estaban viendo restos de un animal, pero muy pronto se dieron cuenta de que la estructura ósea, la estatura general, parecía la de un ser humano. Así que, sin perder más tiempo, el equipo llamó a la policía. Si esto era un cuerpo humano, entonces querían que la policía lo revisara. No había manera de que simplemente siguieran con su día, así que el equipo esperó a que llegara la policía. Y cuando llegaron, les dieron el resumen. La policía echó un vistazo a los restos y supieron que estaban viendo a una persona. No había duda de eso. A juzgar por cómo el equipo encontró el cuerpo, estaba en posición fetal y no había manera de saber qué le había pasado realmente a esta persona. El cuerpo solo llevaba puesta una camiseta de tejido waffle y estaba en muy mal estado. Ahora no había heridas visibles en el cuerpo que pudieran indicar la gravedad de las lesiones, así que todo era muy extraño. También tenía el cabello corto y la policía se puso a trabajar para identificar el cuerpo. Revisaron los casos locales de personas desaparecidas e intentaban comparar características que pudieran llevar a alguna coincidencia. Y finalmente, después de revisar varias posibilidades, descubrieron una similitud entre el cuerpo y un caso particular de persona desaparecida. Al cuerpo le faltaba una parte del dedo índice derecho. Y si recuerdas, Joshua tenía esa misma lesión. A él también le faltaba una parte en la punta del dedo índice derecho, y las cosas tomaron un giro muy extraño. Joshua, quien había estado desaparecido desde 2008, fue encontrado dentro de la chimenea de una cabaña que estaba a solo unas cuadras de su casa. Esto fue un shock para todos. Nadie había prestado atención a esa cabaña hace 7 años, cuando se estaban realizando búsquedas de Joshua. Incluso su propia familia nunca pensó en buscar en esa cabaña, de todos los lugares posibles. Pasaron por esa cabaña varias veces, pero ahora resulta que ese era justamente el lugar donde él había estado todo el tiempo. Habían pasado 7 largos años, y el paradero de Joshua estuvo todo el tiempo justo bajo las narices de todos. Joshua fue encontrado en su vecindario, y ya no estaba con vida.
Pero todos tenían la misma pregunta en mente. ¿Qué le pasó a Josué y cómo terminó atorado en una chimenea de todos los lugares posibles? Para poner las cosas en perspectiva, en el momento de su desaparición, Josué pesaba alrededor de 150 libras, pero los restos encontrados en la chimenea pesaban menos de 30 libras. Como dije antes, debido al estado de los restos, la causa de la muerte no se pudo determinar. Pero aparte de estar en posición fetal, el cuerpo no tenía ninguna herida. Podría deberse a la descomposición y a los elementos naturales, pero aún así, descubrir cómo falleció Josué sigue siendo un misterio. Pero lo siguiente que resultaba confuso era cómo Josué siquiera llegó a meterse en la chimenea. Mira, la forma en que encontraron a Josué, sus pies estaban apuntando hacia el piso de la cabaña, hacia abajo. ¿Entonces Josué accedió a la chimenea desde el interior? Es posible que Josué haya irrumpido en la cabaña, ya que según Chuck, mucha gente había entrado a la fuerza en la cabaña antes para refugiarse en el pasado. Pero hablando del interior de la cabaña, Chuck, así como la policía, encontraron algunas cosas extrañas dentro de la cabaña. Primero que nada, lograron encontrar la ropa de Josué dentro de la cabaña, y si recuerdas, los restos fueron encontrados con solo un suéter puesto. Entonces, ¿por qué el resto de su ropa estaba adentro? ¿Y cómo llegaron ahí? ¿Josué o alguien más le quitó la ropa, menos el suéter? Otra cosa extraña que llamó la atención de la policía fue una barra de desayuno. ¿Conoces esos pequeños muebles para dos personas? ¿Como una isla de cocina? Es como una mesa donde puedes sentarte y tomar café. Mira, según Chuck y la policía, una barra de desayuno como esta fue encontrada bloqueando la chimenea desde el interior de la cabaña. Ese no era el lugar original de dicha barra de desayuno, y Chuck lo sabía con certeza. Parecía que alguien había movido la barra de desayuno específicamente para bloquear la entrada de la chimenea desde adentro. ¿Pero por qué? ¿Y quién hizo esto? ¿Y se movió antes del fallecimiento de Josué o después? Otra cosa que la policía encontró muy extraña fue el cabello de Josué. Cuando encontraron los restos, su cabello había sido cortado muy corto, pero si recuerdas, Josué tenía el cabello largo. ¿Entonces se cortó el cabello antes de que le pasara lo que sea que le pasó? ¿O alguien más le cortó el cabello? ¿O simplemente estamos pensando demasiado en esto y tal vez el cabello de Josué se rompió después de estar 7 años en una chimenea? Todas las posibilidades son válidas, pero ¿cuál fue? Había demasiadas cosas extrañas en este caso, y para muchas personas, incluido el dueño de la cabaña, Chuck, pensaban que hubo intervención de terceros. Pero cuando salió el informe del forense, sorprendió a todos. La muerte de Josué fue considerada un accidente. El informe decía que no había señales de trauma físico, y de nuevo, esto podría deberse al estado de los restos, y era casi imposible averiguar qué fue lo que realmente pasó. Pero aún así, seguía siendo muy inquietante. O sea, trato de no imaginarme ninguna conspiración ni nada por el estilo, pero un adolescente desaparece. Lo encuentran doblado por la mitad dentro de una chimenea relativamente pequeña. Su cabello está cortado. No lleva pantalones y un mueble lo ha dejado atrapado dentro de esa chimenea. Personalmente, no veo cómo esto podría ser un accidente, pero esa es solo mi opinión. Así que las personas que vieron este caso de cerca, así como los internautas, tenían algunas teorías interesantes para tratar de explicar lo que le había pasado a Josué. La primera teoría es del informe oficial del forense. Aseguran que Josué supuestamente intentó entrar a la chimenea desde el techo, pero quedó atascado y falleció ya sea por inanición, deshidratación o hipotermia, sin un orden específico. Pero Chuck no lo cree, porque la chimenea era inaccesible desde el techo. Mira, Chuck había instalado varillas de acero en la parte superior de la chimenea para que ningún animal, criatura o incluso un ser humano pudiera meterse por el conducto y luego entrar a la cabaña. La única forma de entrar a esta cabaña era forzando la puerta principal o entrando por una ventana. Además, esta teoría no explica cómo la ropa de Joshua o la barra de desayuno llegaron a donde fueron encontradas. La segunda teoría tiene que ver con el estado mental de Joshua en ese momento. Se cree que Joshua estaba dentro de la cabaña cuando tomó la decisión de supuestamente acabar con todo atrapándose dentro de la chimenea. Lo hizo deshaciéndose de su ropa, excepto por su suéter, y de alguna manera logró maniobrar dentro de la chimenea y bloquear el hogar con la barra de desayuno. De nuevo, no sabemos cómo lo hizo, pero después esperó a que llegara lo inevitable. Pero si esto es cierto, todavía no entiendo por qué se habría quitado los pantalones. ¿Por qué razón posible se quitaría la ropa de la cintura para abajo, pero dejaría puesto el suéter y luego se metería en una chimenea para quitarse la vida? No tiene lógica.
Ahora, esta teoría estaba respaldada por el hecho de que se acercaba el aniversario de la muerte del hermano de Joshua, Zack. Así que tal vez intentó acabar con todo, pero aún así, ¿por qué una chimenea? La última teoría, que incluso Chuck cree, es que fue asesinado por alguien. Mucha gente cree que Joshua no estaba solo en esa cabaña, y parecía que fue atacado en la cabaña, y luego simplemente lo dejaron en la chimenea. Todavía está en debate si el perpetrador fue quien movió esa barra de desayuno, o si fue simplemente otra persona después del asesinato de Joshua. Es posible que el perpetrador no haya movido la barra y simplemente se haya ido después de poner el cuerpo de Joshua en la chimenea. Y luego, alguien más entró a la cabaña algún tiempo después y tuvo que bloquear la chimenea, tal vez por el mal olor en la cabaña, o simplemente movió esa barra por alguna otra razón. De nuevo, no sabemos con certeza qué pudo haber pasado, porque la cabaña ya había sido literalmente destrozada y encontrar alguna evidencia real o tangible en ese montón de escombros, incluso 7 años después, iba a ser una tarea muy difícil. Pero sobre el tema de la teoría de la intervención de terceros, hubo un hombre en particular que había estado en contacto con Joshua antes de que desapareciera. Y digamos que la policía lo investigó y surgieron muchas señales de alerta. Ahora, su nombre era Andrew Newman y vivía en el mismo lugar que Joshua cuando crecían. Ambos eran apasionados por la música y según algunas personas que conocían a Joshua, decían que Andy y Joshua empezaron a llevarse bien algún tiempo antes de que Joshua desapareciera. Algunos incluso especulan que Joshua estuvo con Andy el día que desapareció, pero esa parte aún está en el aire. En 2009, un año después de que Joshua desapareciera, un amigo suyo llamó a la policía y les notificó que Joshua podría estar con Andy en Nuevo México. La policía siguió esta pista y se dirigió a Nuevo México. Ahora, no encontraron a Joshua, pero definitivamente encontraron a Andy. Y algo mucho peor. Verás, un tiempo antes, un hombre llamado James había conocido a Andy en Nuevo México, y los dos fueron al departamento de James. Ahora, este tipo, James, era cuidador de otro hombre discapacitado. Bueno, de todos modos, cuando James fue a darse una ducha, dejando a Andy y al hombre discapacitado solos, salió y descubrió una escena brutal. El hombre discapacitado yacía inconsciente con heridas en el cuerpo, y Andy aparentemente había huido de la escena. Trágicamente, el hombre herido no pudieron salvarlo, y la explicación más obvia era que Andy era el atacante. Dejó sus pertenencias en el departamento de James, donde James descubrió que Andy le había dado un nombre falso. Meses después, en junio de 2009, Andy fue arrestado en Texas en un caso no relacionado. Y fue en ese momento cuando la policía le tomó las huellas digitales, las cuales coincidieron con la escena del crimen en el departamento de James. Andy definitivamente fue quien atacó al hombre indefenso en el departamento de James. Pero no había terminado. También afirmó que no era la primera vez que asesinaba a alguien. De hecho, confesó haber asesinado a una mujer en Nuevo México. Fue enviado a prisión y luego básicamente desapareció del radar durante bastante tiempo. Pero eso cambió en 2012, cuando Andy fue arrestado una vez más, esta vez en Utah. No sabemos realmente cómo salió de prisión tan rápido, pero fue acusado de varios delitos, uno de ellos por agredir a un oficial de policía. A partir de ese momento, Andy fue acusado de robo, agresión y toda una lista de otros cargos. Luego fue enviado de nuevo a prisión, donde no dejó sus hábitos. En marzo de 2019, tuvo un altercado con un agente penitenciario y este tipo simplemente no se detenía. Ahora, nadie sabe con certeza si Andy tiene algo que ver con la desaparición de Joshua. Las autoridades ni siquiera saben si él estaba en la cabaña con Joshua. Nadie conoce un posible motivo por el que Andy quisiera hacerle daño a Joshua tampoco. Pero dado su historial violento y los crímenes que cometió, mucha gente cree que la policía no investigó a Andy tan a fondo como debieron haberlo hecho. Sin embargo, según las autoridades, no había pruebas que apuntaran a un asesinato. Pero, de nuevo, hay muy pocas pruebas, dejadas en la cabaña para que siquiera pudieran investigar después de la demolición. El caso de Joshua Maddox sigue sin resolverse y es un misterio. Nadie sabe qué le pasó, cómo llegó al lugar donde lo encontraron y por qué nadie pensó en revisar la cabaña que estaba literalmente a unas cuadras de su casa. El caso es realmente inquietante y el hecho de que no sepamos si Joshua fue asesinado o si su asesino todavía anda suelto es algo realmente aterrador en lo que pensar. Una llamada frenética al 911 rompe el silencio de la zona rural de Minnesota. Los agentes se apresuran a llegar a una cabaña de casa remota esperando lo inesperado, pero nada los prepara para lo que les espera adentro.
Un hombre es encontrado tirado en el suelo. Hay casquillos de bala esparcidos por toda la habitación, y 2 testigos están cerca, paralizados por el miedo, y uno de ellos es de la familia. A medida que los investigadores profundizan, la historia comienza a desarrollarse de maneras inquietantes. La escena del crimen no tiene sentido, el motivo tiene aún menos sentido. Y la verdad sobre quién apretó el gatillo lleva a una traición tan personal que dejó a los detectives completamente atónitos. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Pine iban en camino a una cabaña remota ubicada cerca de Hingley. Mira, hace unos minutos, el 911 recibió una llamada frenética sobre un crimen grave en la cabaña, y los oficiales de policía fueron enviados alrededor de las 8:44 p.m., el 15 de noviembre de 2024. Los agentes estaban en máxima alerta de inmediato. Desde el principio podían percibir el silencio que envolvía la cabaña, y era inquietante. Mientras los agentes se dirigían a la cabaña, 2 personas les hicieron señas para que se detuvieran. Sus nombres eran Mark Hazlitt y Justin Hornon. Cuando los agentes les preguntaron quiénes eran, dijeron que ellos eran quienes habían llamado al 911 y que necesitaban revisar la cabaña en la cuadra del 57,000 de Barnes Spring Road. Los oficiales fueron directamente hacia la cabaña y en cuanto abrieron la puerta, quedaron atónitos y en silencio. Un hombre yacía en el suelo de la cabaña cerca de un sofá y estaba obviamente herido, y trágicamente no pudo ser reanimado. Alrededor del cuerpo del hombre había varios casquillos de bala usados, así que a la policía no le tomó mucho tiempo darse cuenta de cómo se había desarrollado el crimen. Alguien había atacado a un hombre en una cabaña de caza remota y lo dejó herido de muerte. ¿Pero quién era el hombre y quién le había hecho esto? Bueno, la policía obtuvo su primera respuesta bastante pronto porque una de las personas que llevó a los agentes a la cabaña no era otro que el hermano de la víctima. El hombre que yacía en el suelo fue identificado como Kirk Hazlitt, segundo de 62 años, y era el hermano de Mark. La policía estaba confundida y un poco recelosa. ¿Qué pasó dentro de esta cabaña? ¿Quiénes eran estos 2 hombres? ¿Y qué estaban ocultando? Kirk Edward Hazlitt II, conocido simplemente como Junior por sus amigos y familiares, nació en Lakeville, Minnesota, y era descrito como un tipo cariñoso y atento. Nombrado en honor a su papá, Kirk Hazlitt Sr., Kirk, o Junior, era conocido por ser un tipo que amaba la naturaleza. Era un tipo bastante sencillo, que encontraba alegría en las cosas simples, ya fuera sentarse junto a una fogata y disfrutar de su bebida favorita, salir en una cita con su esposa y alma gemela, Deborah, o simplemente pasar tiempo con su familia. Si hay algo que debes saber sobre Junior, es el hecho de que simplemente amaba a su familia. La familia era el principio y el fin para este hombre. Era una persona sencilla, en el mejor sentido posible. Junior conoció y se enamoró de Deborah, y la pareja tuvo 3 hijos, Kirk Edward III, Tristan y Colton. Junior era el alma de todas las reuniones. Tenía una sonrisa maravillosa, una personalidad cálida y amable, y amigos y familiares lo definían como un hombre amante de la naturaleza. Le encantaba pescar, navegar, cazar y acampar. Básicamente, todas las actividades al aire libre que puedas imaginar. También era muy entusiasta con casi todo lo que hacía. Tenía una personalidad muy enérgica, que era un soplo de aire fresco para todos los que lo conocían, y constantemente motivaba e inspiraba a los demás de la mejor manera. Le gustaban los retos y no le decía que no a nada. También ayudaba a quienes lo necesitaban y en general era una joya de persona. Pero si avanzamos rápido hasta noviembre de 2024, ahora lo encontraron sin vida y herido en una cabaña de caza, un lugar que normalmente sería un escape para alguien como Junior. Su familia fue notificada de esta trágica noticia casi de inmediato, y Deborah y los niños no podían creer lo que estaban escuchando. La familia Hazlitt necesitaba respuestas. ¿Quién pudo haberle hecho esto a Junior? ¿Un tipo que nunca pensó mal ni habló mal de nadie? ¿Quién sería tan cruel y desalmado como para lanzar un ataque tan lleno de odio contra este hombre? ¿Y por qué? Bueno, la familia Hazlitt acudía a la policía en busca de respuestas, y la policía necesitaba llegar al fondo del caso antes de que fuera demasiado tarde. Pero por suerte, ya tenían a un hombre en la mira. Pero no era alguien que la familia hubiera esperado. La policía sospechó de inmediato de los 2 hombres que les hicieron señas mientras se acercaban a la cabaña. Uno de los hombres era el hermano de Junior, Mark. ¿Qué hacía él afuera de la cabaña y por qué solo Junior fue el objetivo? La policía naturalmente sospecha primero de las personas más cercanas a la víctima, y Mark y Justin estaban en su radar.
Necesitaban obtener más información de estos dos hombres, así que empezaron con las preguntas obvias. ¿Qué estaban haciendo los tres hombres antes de que ocurriera el ataque? ¿Qué estaban haciendo en la cabaña? ¿Y qué fue exactamente lo que pasó la noche del 15 de noviembre? Mark y Justin fueron interrogados por la policía y empezaron a contarles todo lo que había sucedido. Junior, su hermano Mark y un amigo de ambos, Justin, habían planeado pasar un día en la cabaña en Hinckley. Era un lugar remoto, el clima estaba agradable y todos necesitaban algo de actividad al aire libre para recargar energías. Todos sabían que los tres iban a una escapada a la cabaña. No era un plan secreto de último minuto que nadie conociera, ya se había planeado desde hacía un buen tiempo. La cabaña donde ocurrió el ataque en realidad pertenecía a Junior y Mark, y tampoco era la primera vez que la visitaban. Los hermanos ya habían hecho varios viajes a esa misma cabaña antes, a veces con sus amigos y otras veces con sus respectivas familias. El punto es que el lugar no les era ajeno y los viajes de casa aquí eran bastante normales. Era un lugar muy tranquilo y apacible, y era una escapada perfecta para Junior, alguien que adoraba la naturaleza y estar al aire libre. Así que los tres hombres se instalaron en la cabaña y la estaban pasando de maravilla. Salieron a explorar la vasta zona, luego se relajaron en la cabaña cuando se cansaron y antes de darse cuenta ya era hora de la cena. Así que cenaron y luego se quedaron sentados platicando. Ahora, esta cabaña, aunque estaba muy aislada, también contaba con un sistema de seguridad muy completo. Varias cámaras de vigilancia estaban colocadas por toda la propiedad para que la familia pudiera vigilar cuando no hubiera nadie cerca. Los hermanos habían instalado una cámara de vigilancia cerca del frente de la cabaña y enviaba una notificación a sus teléfonos sobre cualquier persona que se acercara a la cabaña. Básicamente, Mark y Junior podían ver desde sus teléfonos quién entraba, salía o caminaba alrededor de la cabaña, y esto fue exactamente lo que pasó. Mientras los tres hombres, Junior, Mark y Justin, terminaban de cenar, Mark escuchó una notificación en su teléfono. Ahora, no sé si Junior recibió la misma notificación o no. Tal vez no tenía su teléfono en la mesa, no lo sabemos, pero según Justin, Junior terminó de cenar antes que él y Mark y se acomodó en el sofá con una bebida en la mano. De cualquier manera, Mark pensó que era raro que el teléfono sonara porque estaban en una zona remota. Claro, todos en su familia sabían que los muchachos estaban en la cabaña, pero esta zona no era precisamente bulliciosa. Además, la cámara trampa solo se activaría si alguien entraba en las inmediaciones de la cabaña, así que parecía que alguien estaba merodeando afuera. Así que Mark sacó su teléfono y lo que vio hizo que se le helara la sangre. Alguien se estaba acercando a la cabaña donde estaban los hombres en ese momento, y lo que era aún más aterrador era el hecho de que el hombre estaba armado. Mark avisó de inmediato a Junior y Justin fue corriendo a su habitación para buscar su propia arma. Pero Mark no pudo actuar lo suficientemente rápido. Mientras estaba en su habitación buscando un arma para protegerse a sí mismo y a los demás, escuchó cómo se abría de golpe la puerta lateral de la cabaña. Y de inmediato, Mark escuchó 3 sonidos distintos y no necesitó ninguna confirmación para saber que alguien estaba herido. Mark le dijo a la policía que salió de la habitación y vio a su hermano Junior tirado en el suelo cerca del sofá, aún con vida en ese momento. Mark aclaró que no vio a Junior moverse ni nada, pero sí lo vio respirar. Mark se quedó literalmente sin palabras en ese momento. De verdad no sabía qué hacer. Justin seguía ahí en la sala, pero estaba ileso. El hombre armado les ordenó a Mark y Justin que se sentaran en el sofá y que no intentaran hacer nada. Mark y Justin obedecieron porque ¿qué más se supone que debes hacer en esa situación? Mientras Mark y Justin tomaban asiento en el sofá, empezaron a suplicarle al hombre armado que no les hiciera daño. Los dos hombres estaban petrificados y solo querían regresar a casa con sus familias. No sabían qué podría hacer enojar a este hombre y ni siquiera sabían por qué estaba aquí en primer lugar. Así que solo se sentaron ahí, suplicando en silencio, esperando a que el hombre hiciera lo que sintiera que tenía que hacer. Pero el agresor nunca dijo otra palabra. Él solo se quedó ahí, en silencio, parado ahí. Mark recordó que tampoco dijo nada cuando entró a la cabaña. Claramente solo vino aquí para atacar a las personas que estaban adentro. Pero mientras Mark y Justin intentaban suplicarle al asesino, el hombre tranquilamente les dio la espalda, caminó de regreso hacia Junior y terminó lo que había empezado. Si Mark y Justin ya estaban asustados antes, su miedo alcanzó un nuevo nivel después de este momento, y una vez más empezaron a suplicarle al hombre armado que los dejara ir. Fue entonces cuando el asesino finalmente habló. Les indicó a los dos hombres que aún estaban ilesos que dejaran sus teléfonos con él y que corrieran. Solo váyanse. Mark y Justin obedecieron y dejaron sus teléfonos en la cabaña antes de salir corriendo por la puerta para buscar ayuda.
Supongo que el hombre armado no quería que Mark o Justin llamaran a la policía de inmediato y por eso les pidió que dejaran sus teléfonos con él, dándole el tiempo suficiente para escapar. Bueno, después de salir de la cabaña, conmocionados y traumatizados, Mark y Justin fueron a una cabaña vecina a cierta distancia y llamaron a la policía desde ahí, y luego esperaron. Poco sabían ellos que el asesino ya había salido de la cabaña. Mark y Justin esperaron a que llegara la policía, y cuando vieron que las patrullas se acercaban a la cabaña, corrieron hacia los agentes y les hicieron señas para que se detuvieran. Así fue como la policía los encontró, así que todas las sospechas que la policía tenía sobre Mark y Justin habían desaparecido. Ellos no estaban detrás de la muerte de Junior. En realidad, ellos eran los únicos testigos del crimen. Pero si ellos no le quitaron la vida a Junior, ¿quién lo hizo? La policía quedó atónita con la versión de los hechos de Mark, y cuando le preguntaron a Justin, él le contó a la policía lo mismo, paso a paso, segundo a segundo. No parecía ensayado ni sospechoso de ninguna manera. Los hombres estaban claramente traumatizados y conmocionados. También estaban muy afectados emocionalmente y no dejaban de preguntar por Junior. Fue desgarrador, y mientras tanto se realizó una autopsia y los resultados fueron realmente trágicos. Junior había sufrido varias heridas de arma de fuego y fue simplemente un ataque brutal que llevó a la muerte prematura de Junior. Así que ahora la policía necesitaba averiguar quién era este misterioso hombre armado. ¿Era un delincuente habitual que cometía crímenes en zonas remotas? ¿Atacaría de nuevo? La policía tenía que luchar contra el tiempo para encontrar respuestas. Primero revisaron la cámara trampa en la cabaña y efectivamente vieron al hombre armado caminando por el camino de entrada y hacia la cabaña donde Junior y los muchachos se estaban quedando. Así que Mark y Justin decían la verdad. También descubrieron cómo llegó el agresor armado a la cabaña. Se vio un Ford Fusion negro del 2014 al final del camino de entrada. Y después de que Mark y Justin se fueron, el agresor se fue rápidamente en el auto negro y desapareció del encuadre de las cámaras. La policía necesitaba encontrar este auto. Esto era lo único que podía llevarlos hasta su sospechoso. La policía también les preguntó a los testigos si vieron o escucharon algo extraño. Los investigadores también hablaron con los miembros de la familia e intentaron indagar por cualquier información que pudiera indicar que Junior tenía enemigos. La policía también estaba tratando de buscar otras grabaciones de vigilancia o cámaras que pudieran haber captado ese Ford negro, pero sinceramente no tuvieron que buscar mucho más allá. Desde el principio, se enteraron de algo muy incriminatorio sobre el crimen. Y fue nada menos que de Mark y Justin, los dos testigos que vieron cada segundo de lo que sucedió en esa cabaña. Mark y Justin sabían quién había apretado el gatillo. Fue fácil porque el agresor no hizo nada para ocultar su rostro. Pero si eso no fuera suficiente, Mark y Justin también sabían el nombre de la persona. Era alguien muy cercano a ellos, alguien a quien Mark había visto crecer justo frente a sus ojos. Lo peor es que incluso Junior sabía quién era su asesino. Conocía demasiado bien al asesino porque el asesino compartía la misma sangre que Junior. La persona que llevó a Junior a su muerte fue su propio hijo. Decir que la policía estaba mareada por la cantidad de giros en este caso es quedarse corto. No podían creer lo que estaban escuchando. El propio hijo de Junior fue la persona que lo atacó y le causó heridas mortales. ¿Pero quién fue? ¿Cuál de sus hijos? Junior tenía 3, Tristan, Colton y Kirk Edward III. Cuando le preguntaron a Mark cuál de los hijos era el asesino de su padre, quedaron aún más sorprendidos. Resulta que, además del ADN, el asesino y la víctima también compartían el mismo nombre. El atacante no era otro que Kirk Edward Hazlitt Thiessen. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Qué sucedió entre un hijo y un padre que llevó a un final tan sombrío? Bueno, digamos que Junior y Kirk no se llevaban bien. Cuando la policía investigó un poco más, descubrieron por la familia de Junior que Kirk y Junior habían tenido una pelea y hubo algún tipo de disputa doméstica entre los dos, y desde entonces su relación había estado tensa. Ahora, desafortunadamente, realmente no tenemos detalles sobre en qué consistió este conflicto entre padre e hijo. Podría haber sido algo grave, podría haber sido algo insignificante. No lo sabemos, y supongo que al final del día realmente no es asunto nuestro. Todo lo que sabemos es que fue algo serio y que los dos, Kirk y Junior, no habían estado en buenos términos desde hacía mucho tiempo. Debe haber sido algo serio, sin embargo, porque si recuerdas, Junior era un hombre de familia en todo el sentido de la palabra, valoraba a la familia más que a nada. Así que supongo que debió haber sido algo realmente grave para que llegara a distanciarse así de su propio hijo y simplemente cortar todo vínculo, pero no lo sabemos.
Otra cosa muy inquietante que sucedió entre Junior y Kirk fue un accidente que ocurrió un mes antes del trágico final de Junior. Y, coincidentemente, sucedió en esta misma cabaña. Mira, en algún momento de octubre de 2024, la policía fue llamada a esa misma cabaña por un disturbio. Y ese disturbio fue una pelea que había estallado entre Junior y Kirk. Kirk estaba muy ebrio y le decía todo tipo de tonterías a su papá, incluso lo amenazó en un momento. Junior le dijo a la policía que quería que Kirk se fuera, y después de eso, los policías se encargaron de todo y sacaron a Kirk de la cabaña, así de simple. Pero algo que es un poco extraño es que Mark y otros miembros de la familia mencionaron que a Kirk no le gustaba el nuevo sistema de seguridad que Junior había instalado en la cabaña. Y esto también fue una fuente de discusiones entre los dos. ¿Pero por qué? ¿Por qué su hijo no querría que la propiedad de su familia estuviera debidamente protegida? Bueno, no sabemos qué razones tenía para eso, pero ciertamente fue algo extraño. Así que con eso, la policía ya sabía quién era el asesino, pero todavía necesitaban encontrarlo. Siendo un criminal prófugo, el tipo literalmente podría estar en cualquier parte. Pero afortunadamente, la policía no tuvo que buscar mucho, ni muy lejos, porque Kirk fue quien se puso en contacto con ellos. Fue la oficina del sheriff del condado de Asante la que recibió una llamada de nada más y nada menos que Kirk, pero él no estaba llamando para confesar que había asesinado a su papá. Estaba llamando por un asunto no relacionado que tenía que ver con su novia, de todas las cosas posibles. Bueno, la policía logró averiguar la ubicación de Kirk a través de la señal de una torre de telefonía celular y lo encontraron a unas 8 millas de la cabaña donde había acabado con la vida de su papá, en su casa en Cambridge. La policía envió de inmediato un equipo para arrestar a Kirk, y en cuanto llegaron a la entrada, los oficiales vieron una escena familiar. Un Ford Fusion negro modelo 2014 estaba estacionado afuera de la casa de Kirk. Cuando la policía revisó las placas, descubrieron que el vehículo estaba registrado a nombre de la novia de Kirk. Así que, básicamente, este tipo le pidió prestado el auto a su novia para viajar 8 millas hasta la cabaña de su papá, donde hizo lo impensable. Buena suerte tratando de entender eso, pero bueno, Kirk estaba en casa y fue arrestado de inmediato por asesinar a su papá y mantener a su tío y a su amigo como rehenes en la cabaña. Pero la policía también quería hablar con la novia de Kirk, y ella también dijo lo mismo sobre Kirk, que no tenía una buena relación con su papá. Sus palabras exactas fueron que Kirk no veía las cosas igual que Junior. Ella además dijo que a Kirk no le gustaba el nuevo sistema de seguridad que su papá había instalado en la cabaña, y también que estaba frustrado porque ese año no había cazado ningún venado. Pero ¿qué tenía que ver eso con Kirk Sr.? No tengo idea. Pero sin importar los sentimientos, creencias, opiniones o lo que fuera de Kirk, la policía lo detuvo y de inmediato lo arrestó. Estaba tranquilo y sin mostrar emociones mientras lo llevaban en un coche de policía por haber asesinado a su propio padre. Y hablando de tranquilidad, Mark y Justin también hablaron con la policía sobre el comportamiento muy extraño de Kirk en la cabaña en el momento del ataque. Justin estaba horrorizado por lo tranquilo y controlado que estaba Kirk. Según Mark y Justin, Kirk parecía un hombre con una misión, y vaya misión. Kirk no dijo ni una palabra al entrar en la cabaña y lanzó un ataque despiadado contra un indefenso Junior, su propio padre. ¿Te imaginas lo que Junior debió haber estado pensando en esos momentos finales? Ser atacado por tu propio hijo es una de las peores cosas que uno puede imaginar. Mark y Justin también presenciaron que Kirk parecía estar alerta, coherente y completamente dueño de sus actos. Verás, la policía sospechó inicialmente que Kirk debía estar bajo la influencia de algo. No es que eso sea una excusa, pero ni siquiera era el caso. Kirk estaba completamente en sus cabales. Su caminar era decidido y no arrastró ninguna palabra al hablar. No parecía estar en trance ni nada por el estilo. Planeó todo al detalle. Sabía que tenía que llevarse el teléfono de Mark y Justin para retrasar la llegada de la policía y así poder huir. Pero ¿por qué huyó? Ni siquiera lo sé, porque estos dos claramente vieron su cara. No hizo ningún intento de ocultar su identidad. Así que sabía que lo iban a atrapar. Solo ese pensamiento debería haberlo llevado a no llamar a la policía para denunciar a su novia ese día. Debería haber estado huyendo de la ciudad por completo, viviendo como fugitivo. Todo esto simplemente no tenía sentido. ¿En qué estaba pensando? ¿Y cuál era su plan? ¿Acaso pensó que Mark y Justin no lo iban a delatar?
Bueno, Kirk fue acusado de asesinato en segundo grado, allanamiento de morada y secuestro. Pero 3 meses después, en febrero de 2025, Kirk Edward Haslett, tercero de 31 años, vio modificados los cargos en su contra. Y ahora enfrentaba cargos por asesinato en primer grado, así como por secuestro, por el tiempo que mantuvo a Mark y Justin en la cabaña en contra de su voluntad. Actualmente está encarcelado en la cárcel del condado de Pine con una fianza impresionante de $3 millones sin condiciones y $1 millón con condiciones. Así que con estos cargos, es claro que Kirk probablemente no saldrá de una celda de prisión si es declarado culpable. Cuando se suman, los cargos en su contra totalizan alrededor de 65 años tras las rejas, pero si se le dará la oportunidad de libertad condicional, eso está por verse. Así que es seguro decir que Kirk, quien no tenía antecedentes penales antes de este ataque, probablemente permanecerá tras las rejas por el resto de su vida. Solo espero que la familia de Junior obtenga algún tipo de paz con esta sentencia. Es aterrador pensar que un hijo llegó al extremo de asesinar a su propio padre por un conflicto personal, y además de una manera tan fría y calculada. Perder a un esposo y a un padre ya es bastante difícil, pero cuando además pierdes a un hijo, la familia debe estar en un lugar muy extraño y doloroso. Y solo espero que estén bien. No hay cantidad de tiempo en prisión que pueda devolverles a Junior, pero tal vez, de alguna manera, el castigo de Kirk pueda ayudar a la familia a encontrar un poco de cierre mientras continúan buscando respuestas. La búsqueda de Lisa Holm fue la búsqueda de persona desaparecida más grande en la historia de Skövda, si no es que de toda Suecia. La joven de 17 años desapareció después de terminar su turno en el Café 40. Suecia, alguna vez, fue conocida por su tasa de criminalidad inexistente. Pero con la desaparición de Lisa, las cosas estaban a punto de cambiar. Lo que le pasó a Lisa fue más que horrible. Solo 5 días después de que Lisa desapareciera, su cuerpo sería encontrado y los medios rápidamente bautizaron el caso como el asesinato del cuarto de ordeña. Por razones que, bueno, tendrás que escuchar para creer. Lisa Holm nació en Skövda, Inglaterra. Lisa siempre había sido aficionada a viajar y quería estudiar en el extranjero en Australia. Y la describían como una persona amable, alegre, positiva y cariñosa. Ella era muy servicial con otras personas y le encantaba la idea de ser independiente. Por eso, cuando Lisa era solo una adolescente, empezó a trabajar en varios empleos de medio tiempo para ganar algo de dinero. Unas semanas antes de los eventos del caso de hoy, Lisa había conseguido un trabajo en una cafetería en Blomberg. La cafetería estaba a unos 40 minutos de su casa y uno de sus padres llevaba y recogía a Lisa del trabajo todos los días. Como era la primera vez que Lisa trabajaba tan lejos de casa, sus padres querían ser quienes la dejaran y la recogieran para su propia tranquilidad. Pero el 7 de junio de 2015, apenas habían pasado unas semanas desde que Lisa había empezado a trabajar en la cafetería, y ella ya tenía la confianza de poder ir sola al trabajo. Pero trágicamente, el primer día que Lisa obtuvo su independencia sería el último. Los padres de Lisa le habían comprado una motoneta para ir y venir del trabajo. Aunque sus padres estaban un poco preocupados por dejar que Lisa fuera sola al trabajo, sabían lo importante que era para ella vivir esta experiencia por sí misma. Así que el 7 de junio de 2015, Lisa tomó sus cosas, se subió a su motoneta y se dirigió al café sin ningún problema. El café estaba lleno, la gente entraba y salía y el tiempo pasó volando. Antes de que Lisa se diera cuenta, el reloj marcó las 6 p.m. y era hora de terminar todo. Lisa le envió un mensaje de texto a su papá un poco antes de las 6:30 diciendo que pronto estaría en casa. De vuelta en Skövda, los padres de Lisa estaban felices y aliviados de que su hija finalmente hubiera terminado el trabajo y estuviera de regreso a casa. Estaban agradecidos de que todo hubiera transcurrido sin incidentes, pero eso no duraría mucho. Un tiempo después, el papá de Lisa recibió una llamada de Lisa y cuando contestó, había algo extraño al otro lado de la línea. El papá de Lisa seguía llamándola por su nombre, pero escuchaba a otras personas de fondo y algunos ruidos, como puertas de autos abriéndose y cerrándose de golpe antes de que la llamada se cortara. Este incidente puso nerviosos a los papás de Lisa, pero lo atribuyeron a que solo fue una llamada accidental. Quizá Lisa iba en camino y sin querer se le apretaron algunos botones del teléfono y este llamó a sus papás. Así que esperaron a que Lisa llegara a casa. Pero pasaron 40 minutos, luego 1 hora y después 2 horas, y Lisa aún no llegaba a casa. Esto fue muy inquietante para la familia de Lisa.
El viaje de Blomberg a Skövda debería haber tomado alrededor de 40 minutos, tal vez 50, si Lisa se retrasaba, pero ya habían pasado casi 3 horas, y Lisa no había regresado a casa. Entonces, ¿qué estaba pasando? La familia de Lisa la llamaba constantemente mientras esperaban con los nervios de punta. Estaban seguros de que Lisa había tenido un accidente o algo así. Así que, después de esperar más de lo necesario, el papá de Lisa se subió a su auto y manejó hasta Blomberg. Iba manejando despacio, esperando encontrar a Lisa en el camino de regreso a casa. Pero mientras más se acercaba a su destino, más miedo sentía. No había rastro de Lisa en el camino. Cuando el papá de Lisa llegó al café, buscó por los alrededores y lo primero que vio fue la motoneta de Lisa. Se sintió aliviado de inmediato. Pensó que Lisa se había quedado con algunos amigos para pasar el rato o algo así. Pero cuando se acercó a la motoneta, notó algo alarmante. El casco de Lisa seguía colgado al lado y sus llaves estaban en el encendido. ¿Por qué Lisa dejaría sus llaves y la motoneta desatendidas así, a menos que la motoneta hubiera sido abandonada? Su papá buscó un poco más, y cuando no pudo encontrar a Lisa por ningún lado, llamó a la policía alrededor de las 10 p.m. y reportó como desaparecida a Lisa Holm, de 17 años. Mientras la policía iba en camino, la mamá de Lisa llamó al dueño del café, quien también llegó al lugar de inmediato y empezó a buscar a la joven empleada. El dueño del café declaró que sus empleados terminaban su turno a las 6 p.m., y ahora ya habían pasado casi 4 horas, y Lisa no aparecía por ningún lado, y su motoneta parecía estar abandonada. No es que la motoneta no funcionara o se hubiera descompuesto, de hecho funcionaba como una máquina bien aceitada, y nadie podía entender por qué Lisa abandonaría voluntariamente su vehículo para irse a otro lugar. Cuando llegó la policía, de inmediato llegaron a la conclusión de que probablemente Lisa había sido secuestrada, lo cual era algo raro en Suecia. Pero tenían que considerar todas las posibilidades en la desaparición de esta joven. El café donde trabajaba Lisa estaba ubicado en un pequeño pueblo, y era un lugar apartado, pero no era un foco de criminalidad como tal, era un lugar tranquilo y pacífico. Bueno, la policía comenzó su búsqueda en las áreas cercanas, y perros de búsqueda ayudaron en ese proceso. Fueron de puerta en puerta preguntando si alguien había visto a Lisa, e incluso revisaron las áreas vecinas que pudieran llamar la atención o parecer sospechosas de alguna manera. También le preguntaron a la gente si habían visto o escuchado algo extraño, pero hasta ese momento no había nada. Lisa simplemente se había esfumado sin dejar rastro, y nadie podía encontrarla. Como ya se estaba haciendo muy tarde, casi las 11 de la noche en ese momento, la policía decidió pausar la búsqueda hasta la mañana siguiente. Mientras tanto, los amigos y seres queridos de Lisa difundieron la noticia de su desaparición en las redes sociales con la esperanza de refrescar la memoria de las personas y ayudarles a averiguar qué le pasó a Lisa. A la mañana siguiente, la policía reanudó la búsqueda, y esta vez un hombre aportó algo. Él trabajaba en un establo justo enfrente del café, y notó un guante de motocicleta tirado en el suelo de una de las habitaciones del establo. El hombre entregó inmediatamente el guante a la policía, y los investigadores le pidieron a los padres de Lisa que identificaran si ese guante era de Lisa, y la respuesta llegó como una revelación inquietante. El guante encontrado efectivamente pertenecía a la ahora desaparecida Lisa. ¿Pero por qué su guante estaba hasta ese granero? ¿Qué hacía Lisa ahí? Bueno, la policía creía que ella no fue ahí voluntariamente, y era posible que la hubieran llevado en contra de su voluntad, lo que reforzaba aún más la teoría del secuestro. La búsqueda de Lisa fue enorme. Fue la mayor búsqueda de una persona desaparecida realizada por voluntarios en la historia de Suecia, con cientos de voluntarios presentándose todos los días, buscando en varios lugares, buscando a Lisa. Incluso hubo búsquedas aéreas, y todos estaban decididos a encontrarla. Pronto, tanto la policía como los voluntarios empezaron a encontrar algunas pistas alarmantes. Verás, la policía registró un camino lateral que estaba cerca del café, y en cuestión de minutos pudieron encontrar algunos recibos, una pantalla de teléfono rota y una funda de teléfono, entre otras cosas. Al buscar más a fondo a la orilla del camino, llevaron a la policía a encontrar más partes de ese teléfono roto. Los padres de Lisa reconocieron el teléfono, o partes de él, y la funda como de Lisa. Las cosas no pintaban bien. Lisa había desaparecido, y ahora su teléfono estaba hecho pedazos, y sus pertenencias estaban esparcidas al lado del camino cerca del café. Durante los siguientes días, la identificación de Lisa, su licencia de ciclomotor y las llaves de su casa fueron encontradas tiradas al lado del camino, cubiertas de pasto crecido. Ese mismo día, un voluntario, que en realidad era amigo del papá de Lisa, tuvo una sensación extraña sobre el granero al otro lado de la calle. Al acercarse más al granero, notó que algo no estaba bien.
la cinta policial había sido arrancada. Esto fue realmente inquietante, pero a pesar de sus nervios, el hombre decidió entrar al granero y en cuestión de minutos pudo encontrar un pequeño arete en el suelo. Cuando este arete fue mostrado a la policía, tristemente era de Lisa. Y cuando buscaron alrededor del granero, notaron paredes manchadas, lo cual era una vista realmente extraña. Se recogió una muestra de los desechos, porque los investigadores tenían una fuerte sospecha de que esto llevaría a algunas respuestas, y resultó que así fue. Missing People, una organización local sueca, también se unió a la búsqueda de Lisa y buscaron en el granero y otros edificios cerca del café. Cuando llegaron al lugar cerca del granero, fueron detenidos por 2 personas en un auto que les dijeron a los voluntarios que la policía ya había registrado esa zona. Ahora, esta interacción dejó inquietos a los trabajadores de Missing People. ¿Por qué algunas personas al azar intentarían impedirles buscar en una zona específica a una niña desaparecida? De todos modos, después de que el auto se alejó a toda velocidad, los trabajadores reanudaron su búsqueda y encontraron algunas cosas. Encontraron una chaqueta de motociclista rosa, así como unos audífonos escondidos bajo unas ramas. Llamaron a la policía y efectivamente, la chaqueta y los audífonos pertenecían a Lisa. Pronto la propiedad estaba llena de policías y equipos forenses. Y fue entonces cuando vieron algo más a lo lejos. Era un cobertizo, era realmente pequeño y se usaba como vestidor para los trabajadores del granero. También parecía que alguien había estado en el cobertizo recientemente. Mira, el cobertizo estaba rodeado de pasto crecido, pero el pasto que llevaba hasta la puerta parecía que acababan de pisarlo. Así que la policía decidió revisar también el cobertizo de herramientas. Pero en cuanto entraron al cobertizo, los golpeó un olor perturbador y rancio. Era una pesadilla por dentro. No necesitaban más confirmación de que algo malo había pasado ahí. Cuando los detectives miraron alrededor, sus ojos se dirigieron a un grupo de casilleros de ropa contra una de las paredes. La mayoría estaban vacíos y cerrados, mientras que uno estaba lleno hasta el tope y completamente abierto. La policía revisó todos los casilleros uno por uno. Pero cuando llegaron al casillero lleno, quitaron la ropa y los objetos varios que había dentro, y lo que vieron literalmente los hizo saltar del susto. Y eran oficiales de policía, ya habían visto cosas peores, pero esto fue horrible. Dentro del estrecho y pequeño casillero estaba el cuerpo de Lisa Holm, de 17 años. Estaba parcialmente vestida y alguien usó una cuerda para quitarle la vida. La búsqueda de Lisa terminó de la peor manera posible, porque había sido atacada brutalmente por un agresor y ahora ya no estaba. Su familia fue notificada de inmediato sobre el hallazgo, y decir que estaban absolutamente impactados es quedarse corto. Sus padres estaban fuera de sí. Por primera vez, Lisa quería ir sola al café y demostrarle a sus padres que nada malo le pasaría. Pero ocurrió exactamente lo contrario, y eso que era un pueblo tranquilo, seguro y acogedor. ¿Te imaginas cómo debieron sentirse los padres de Lisa, la cantidad de "y sí" que pasaban por sus mentes? ¿Y si hubieran convencido a Lisa de que los dejara llevarla al trabajo? ¿Y si simplemente la hubieran recogido aunque ella dijera lo contrario, y esa llamada telefónica que recibió el papá de Lisa? Todo fue tan inquietante y desgarrador. Ahora que el cuerpo de Lisa había sido encontrado, la policía tenía que atrapar al responsable. Por suerte, la policía pudo obtener muestras de ADN del cuerpo de Lisa, así como del interior del cobertizo, y todo fue enviado para su análisis. Mientras tanto, la policía quería investigar a los 2 hombres que se cruzaron con los voluntarios de Missing People en el granero. Los que dijeron que esa zona ya había sido registrada por la policía. Bueno, después de un poco de indagación y presión, la policía logró descubrir quiénes eran estas personas. Eran originarios de Lituania, Narius, de 35 años, y su hermano. De hecho, ni siquiera hablaban sueco. Se comunicaban en inglés, que era el mismo idioma en el que los hombres se comunicaban con los voluntarios. Curiosamente, los 2 hermanos trabajaban en el mismo granero que estaba justo al otro lado de la calle del café donde trabajaba Lisa. Además de eso, el camino lateral donde las pertenencias de Lisa fueron encontradas tiradas era el mismo camino que llevaba a la casa de los hermanos. En la casa, los 2 hermanos vivían con la esposa de Narius, y de hecho hablaron con la policía el día que Lisa desapareció. El hecho de que hablaran inglés llamó la atención de la policía. Otra mujer se presentó y dijo que un hombre que no hablaba sueco se le acercó en un auto y le pidió indicaciones en inglés. Él quería que la mujer se sentara en el auto por un minuto para que pudiera ingresar la ubicación en su GPS, pero la mujer obviamente no se subió a su auto y simplemente se alejó. Todas estas situaciones llamaron la atención de la policía, así que querían hablar brevemente con estas personas.
cuando hablaron con Narius y su esposa, rápidamente se defendieron. Narius dijo que él estaba en casa al mismo tiempo que Lisa desapareció, y su esposa, su única coartada real, estaba en la cocina preparando la cena. Mientras tanto, su hermano menor estaba en casa en su computadora. Obviamente, la policía no creyó esta historia, porque pensaban que simplemente se estaban cubriendo entre ellos y no había manera de saber si sus historias eran verdaderas o no. De todos modos, la policía tomó muestras de ADN de las 3 personas, pero como no tenían pruebas contundentes en su contra, quedaron en libertad. Bueno, no fue por mucho tiempo porque llegaron los resultados de ADN del cobertizo y coincidían con alguien. Mira, había muchas manchas en las paredes donde se encontró el cuerpo de Lisa y para disgusto de todos era ADN masculino. Pero eso ni siquiera es la peor parte. Mira, el cobertizo tenía un pequeño espacio con una ventana que daba al café donde trabajaba Lisa y la mayor parte del ADN masculino se encontró en esa pared cerca de esa ventana. No creo que necesite entrar en detalles sobre lo que esto sugiere, pero el ADN encontrado en el cobertizo coincidía con el de Narius. Así que por lo que parece, Narius era un pervertido y algo así como un mirón. Básicamente espiaba a las empleadas, incluida Lisa, desde la ventana del cobertizo frente al café. ¿Y recuerdas esos rastros de desechos humanos que encontraron en el granero? Bueno, eso también fue obra de Narius. La policía y los expertos en la escena del crimen teorizaron que probablemente el perpetrador experimentó una descarga de adrenalina durante o después de cometer el crimen y no tuvo control sobre sus funciones corporales, por lo que se ensució a sí mismo. La prueba definitiva se encontró en otra habitación contigua en el granero. Se usaba como sala de ordeño para vacas, y dentro encontraron la misma cuerda que se usó para asesinar a Lisa, así como el ADN de Lisa y Narius, por toda la habitación y en la tubería a la que la cuerda había estado atada previamente. Cuando registraron la habitación de Narius tras el hallazgo de todas estas pruebas incriminatorias, los detectives encontraron mechones de cabello rubio que coincidían con los de Lisa. Narius había sido atrapado, pero él y su esposa seguían aferrados firmemente a su versión de los hechos. Insistieron en que alguien estaba tratando de incriminar a Narius y que él no tenía nada que ver con lo que le sucedió a Lisa. Eso cambió cuando la policía habló con el hermano menor de Narius, que acabaría siendo la perdición de Narius. Verás, el hermano menor no pudo seguir mintiéndole a la policía y se presentó para decir que, en realidad, Narius no estaba en casa cuando Lisa desapareció. Y según su esposa, e incluso inicialmente su hermano menor, Narius estaba en casa entre las 6 y las 8 de la noche del 7 de junio de 2015. Y solo salió después de las 8 de la noche para ir a una gasolinera local a comprar algo de comida. Bueno, esta vez, el hermano menor de Narius tenía una historia completamente diferente. Dijo que Narius básicamente obligó a su hermano a decirle a todos que él estaba en casa entre las 6 y las 8 de la noche. Y cuando le preguntó dónde estaba realmente Narius, su hermano empezó a contarle todo. Dijo que Narius había desaparecido durante la mayor parte de la tarde y que en realidad regresó a casa alrededor de las 7:30 o cerca de las 8 de la noche de ese día. Su aspecto era desaliñado, su ropa estaba sucia como si se hubiera revolcado en la tierra, e inmediatamente se quitó la ropa y la puso en la lavadora, lo cual era un comportamiento inusual porque Narius nunca lavaba su ropa de inmediato. Normalmente solo la echaba en el cesto de la ropa sucia. Para empeorar las cosas, cuando la policía revisó los dispositivos electrónicos de Narius, encontraron algo muy perturbador. Narius frecuentaba sitios web para adultos y veía videos para adultos realmente cuestionables, que rozaban lo ilegal. Aunque no había pruebas definitivas de que Narius hubiera abusado sexualmente de Lisa durante el ataque, se especula que él disfrutaba al ver a las personas sufrir y sentir dolor. Y así, tras estos hallazgos, Narius fue arrestado por el asesinato de Lisa y estaba esperando su juicio. Lo que resultó asombroso fue que la esposa de Narius lo apoyó durante todo el tiempo de su juicio. Ella nunca creyó que su esposo fuera el culpable, e incluso la pareja llegó a culpar al hermano menor, diciendo que él fue quien asesinó a Lisa y de alguna manera plantó el ADN de Narius por todo el lugar. Bueno, nadie quedó convencido, porque la única persona que no tenía una coartada era el propio Narius. La fiscalía presentó sus argumentos y afirmó que Narius había estado observando el café durante mucho tiempo desde la ventana del granero, espiando a jóvenes desprevenidas. El 7 de junio, se cree que Narius hizo que Lisa subiera a su auto cuando ella salía del trabajo, bajo el pretexto de pedirle indicaciones. De alguna manera, Lisa subió al auto de Narius, y fue entonces cuando él la dominó. Narius luego condujo hasta el granero, donde finalmente le quitó la vida a Lisa en la sala de ordeña y se hizo encima por la retorcida emoción de todo eso.
Se cree que luego cargó el cuerpo de Lisa en su auto y condujo hasta el taller, deshaciéndose de las pertenencias de Lisa en el camino de tierra durante el trayecto. Luego metió el cuerpo de Lisa en uno de los casilleros, lo cubrió con ropa y salió del taller, todo en el transcurso de 1 hora, lo cual da terror pensarlo. Bueno, 5 meses después del asesinato de Lisa, el 17 de noviembre de 2015, finalmente se dio el veredicto. Narius fue sentenciado a cadena perpetua en Suecia. Fue colocado en una prisión de alta seguridad, pero después apeló para ser transferido a Lituania, con la esperanza de reducir su sentencia allá. Finalmente fue transferido a su país natal en 2017 e incluso logró obtener una sentencia menor, de solo 15 años. Pero esta felicidad fue de corta duración porque su condena original fue restablecida ese mismo año y se iba a quedar tras las rejas en Lituania por el resto de su vida. El funeral de Lisa se llevó a cabo el 7 de julio de 2015, aproximadamente un mes después de su asesinato, y fue sepultada en la iglesia de Cedars, a las afueras de Skövde. La familia Holmes sufrió una pérdida tremenda y esperaban y rezaban para que el asesino de su hija nunca recibiera misericordia alguna. Pero aún sucedería una cosa más, y eso llevaría a un final muy insatisfactorio para este caso. Odio que todavía estemos hablando de Narius, quien no merece más atención, pero se informó que fue acosado y maltratado en la prisión hasta el punto de que lo golpearon brutalmente. Este acoso siguió a Narius hasta Lituania también. Quiero decir, definitivamente es una especie de karma, pero el 3 de abril de 2022, las cosas tomaron un giro brutal cuando encontraron a Narius con una herida fatal en el cuello mientras daba un paseo en la prisión. No sobrevivió y falleció camino al hospital. Es devastador que la familia de Lisa haya tenido una pizca de justicia, pero apenas 7 años después de esa sentencia, ya no tendrían la satisfacción de saber que el asesino de su hija estaba sufriendo tras las rejas, porque ahora él fue asesinado por otro recluso. La familia de Lisa está destrozada. No solo el asesino de su hija se salió con la suya tan fácilmente, sino que todo esto haya sucedido en primer lugar. Para la familia Holmes, realmente no hubo justicia. No hubo ningún alivio, no hubo ningún lado positivo, solo recibieron dolor tras dolor. Pero si es que queda algo de justicia, pueden estar tranquilos sabiendo que el asesino de Lisa puede que se haya salido con la suya en esta vida, pero su castigo no será tan leve en la próxima. Jerry Allen Autry, Stanley Ray Robinson y Michael W. Sewell eran estudiantes de la Preparatoria Central de Brownstown, en Indiana. También eran los mejores amigos. Jerry tenía 19 años y era una estrella del fútbol americano. Stanley, conocido como Stan por sus amigos y familia, tenía 17 años y era miembro del grupo de estándares cristianos de la escuela. Y Michael tenía 16 años y era el vicepresidente de su clase. Los tres eran muy unidos y hacían todo juntos. Su lugar habitual de reunión era una cabaña ubicada aproximadamente a 1,5 millas al sur de Brownstown, en la carretera estatal 135. Era una cabaña muy pequeña, de aproximadamente 9 por 15, y estaba hecha de durmientes de ferrocarril recubiertos de creosota y láminas de metal. Se usaron láminas de metal para construir el techo y los lados de la cabaña, y el resto de la estructura estaba hecho con los durmientes de ferrocarril. Solo había una puerta en la cabaña, lo que obviamente significaba que solo había un punto de entrada y salida. Ahora, según algunas fuentes, no había ventanas funcionales, pero había una estructura parecida a una ventana que tenía algo así como bisagras y estaba cerrada. Dentro de la cabaña, los chicos tenían 2 catres, una alfombra y un sofá y una estufa de leña para proporcionar calor dentro de la cabaña. De hecho, los chicos construyeron la cabaña ellos mismos para usarla como su cuartel general, por así decirlo. Era una cabaña improvisada, en el mejor de los casos, y no tenía luz, por lo que los chicos normalmente estacionaban sus autos con los faros apuntando hacia la cabaña para iluminar el espacio desde adentro. Era el lugar favorito de los chicos para reunirse, pasar un buen rato y a veces incluso acampar en la cabaña durante días. Así que los chicos que nacieron y crecieron en Indiana la estaban pasando de maravilla. Estaban en la preparatoria, estaban a punto de graduarse y probablemente se estaban preparando para tomar caminos diferentes en poco tiempo. Pero muy pronto nada volvería a ser igual. Porque un día, a solo una semana de la Navidad de 1971, todos los planes que estos chicos tenían, todos los sueños que tenían, se vinieron abajo, se estrellaron y ardieron, literalmente. El 17 de diciembre de 1971, un día antes de los eventos de este caso, fue un día tranquilo para los 3 mejores amigos, Jerry, Stan y Michael.
Jerry pasó el día en casa y más tarde esa noche salió con su novia, con quien había tenido una relación de mucho tiempo. Jerry y su novia iban paseando por la carretera en Brownstown en su auto y después de pasar el rato fueron a una fiesta en la casa de un amigo. Esto fue cerca de la época de Navidad, así que las fiestas eran algo normal. Además, Jerry y sus amigos eran parte del grupo popular, así que casi siempre iba a alguna fiesta. Mientras estaba en la fiesta, se reunió con el resto del grupo, Stan y Michael, y todos la pasaron muy bien. Y después de que la fiesta terminó, Jerry tenía otros planes. Iba a reunirse con Stan y Michael después de dejar a su novia, y ellos iban a acampar en su lugar favorito, la cabaña improvisada. Así que Jerry dejó a su novia poco después de la medianoche. Luego se dirigió a la casa de los padres de Stan, que estaba ubicada en una granja rural y extensa en Brownstown. Y ahí se reunió con Stan, Michael y otros dos amigos que estaban pasando el rato en la cabaña. Ahora, no sé si ya lo mencioné, pero la cabaña estaba a unos 30 minutos, a media milla de la casa de los padres de Stan, y estaba enclavada en una zona boscosa densa en las afueras de una gran extensión de tierras de cultivo. Bueno, los chicos convivieron un rato y después de un tiempo idearon un plan. De hecho, la hermana de Stan, Gerda, acababa de casarse ese día y la fiesta de recepción estaba en pleno apogeo en ese momento, así que los chicos decidieron tomar algo de comida, algunas bebidas y botanas de la fiesta, y luego regresaron a la cabaña para continuar su noche. Así que eso fue exactamente lo que hicieron. Jerry, Stan y Michael se subieron esta vez al auto de Stan, que era un Ford Mustang, y se dirigieron a su destino. Se nota que estos chicos se estaban divirtiendo. Eran los típicos adolescentes haciendo cosas de chicos esa noche, y nada indicaba que hubiera tensión entre ellos, ni que estuvieran asustados, ni nada por el estilo. De hecho, esta cabaña probablemente era su lugar favorito en todo Brownstown. Pero alrededor de las 2:30 am de esa noche, Gerda recibió a los chicos y les entregó algo de la comida y las bebidas de la fiesta. Misión cumplida, los chicos regresaron a la cabaña y Gerda los vio alejarse en el Mustang. Pero trágicamente, esta sería la última vez que vería a su hermano Stan o a sus amigos vivos, sanos y sonriendo. Los chicos hicieron una parada en la casa de Jerry para recoger sus lentes de contacto y finalmente regresaron a la cabaña. Ahora, si recuerdas, los chicos usualmente estacionaban sus autos con el frente hacia la cabaña para poder dejar las luces encendidas un rato y así mantener la cabaña bien iluminada. Y eso fue exactamente lo que hicieron esta vez también. El auto de Jerry estaba estacionado de la misma manera que siempre lo hacía, y eso fue todo. Sé que insisto mucho en esto, pero solo tenlo en mente por ahora. Los chicos una vez más continuaron su noche en la cabaña, y luego, algún tiempo después, Michael salió con dos de sus otros amigos a buscar leña para la chimenea. Regresó alrededor de las 2:45 am, y fue entonces cuando los dos amigos salieron de la cabaña, dejando a Stan, Jerry y Michael adentro. Desafortunadamente, los dos amigos no sabían que nunca se volverían a ver. La noche se fue y llegó la mañana, y eran alrededor de las 8:30 am. Cuando Gerda se dirigió a la cabaña, quería despertar a los chicos para el desayuno, pero nada podría haberla preparado para lo que estaba a punto de ver. Cuando Gerda se acercó a la cabaña, vio humo negro y espeso y los restos carbonizados de la cabaña, todo convertido ahora en un montón de escombros, cenizas y restos en el suelo. El día de Gerda acababa de empeorar. Corrió de regreso a la casa, informó a sus padres y llamaron a la policía. La cabaña se había incendiado, pero la familia de Stan esperaba y rezaba para que los chicos hubieran salido. Pero ese no sería el caso. Cuando los investigadores buscaron entre los escombros, encontraron huesos humanos carbonizados en los dos catres. Los investigadores intentaron reconstruir lo que había sucedido. Descubrieron una estufa de leña quemada en medio de donde estaba la cabaña. También había un encendedor colocado sobre uno de los catres junto con los restos. También se encontró una linterna y una lata de gasolina en la esquina. Sin embargo, esto no era nada fuera de lo común. Los chicos siempre llevaban una linterna, una lata de gasolina y encendedores para mantener la llama encendida. Y la noche del 18 de diciembre no fue diferente. Desde el principio, se teorizó que los chicos simplemente habían sobrecalentado su estufa de leña. Ahora, según los investigadores, era mediados de diciembre. Obviamente hacía frío, así que probablemente los chicos dejaron la estufa encendida y en algún momento todos se quedaron dormidos. La estufa se sobrecalentó y se incendió, lo que resultó en esta tragedia. Los investigadores estaban ocupados tratando de recoger los restos con el mayor cuidado posible. Pero cuando terminaron, se toparon con un hallazgo muy serio y al mismo tiempo muy extraño.
Los huesos encontrados dentro de la cabaña parecían corresponder solo a 2 personas. Los investigadores estaban seguros de que habían recuperado todos los huesos de la cabaña y solo sumaban lo suficiente para 2 cuerpos. Entonces, ¿alguien logró salir con vida? Y si es así, ¿quién fue y cómo lo hizo? Bueno, trágicamente, la policía también encontró 2 anillos de graduación que fueron mostrados a las familias de Jerry, Stan y Michael, y se confirmó que los anillos pertenecían a Stan y Jerry. Pero aquí está el detalle. Mucha gente no recuerda haber visto a Jerry usando su anillo de graduación, incluida su novia que estuvo con él casi toda la noche. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, fue muy vago, e incluso los joyeros locales no pudieron decir con mucha certeza que los anillos pertenecían a Stan y Jerry. Se veían demasiado parecidos y simplemente no podían asegurarlo. La policía también llamó a un patólogo estatal y, según sus hallazgos, efectivamente faltaba un conjunto de restos en la cabaña. Y la única conclusión obvia era que la persona desaparecida era Michael. Al principio, la policía pensó que Michael logró salir del incendio, aunque herido y cansado, y debía estar en algún lugar cerca de la cabaña, así que llamaron a un equipo de búsqueda y registraron la zona. Sin embargo, cuando el equipo de búsqueda se acercaba al borde del campo, hicieron otro descubrimiento. Era un edredón parcialmente quemado, y junto a él había colillas de cigarro frescas, así como cigarrillos. De regreso en la cabaña, la policía fue notificada de algunas cosas extrañas que las familias de los chicos habían señalado, y esto tenía que ver con el vehículo estacionado afuera de la cabaña. Si recuerdas, el auto de Jerry estaba estacionado frente a la cabaña, con las luces delanteras apuntando hacia la cabaña. Bueno, ahora la policía descubrió que había sido movido. El auto fue encontrado en la dirección opuesta, con las luces delanteras apuntando lejos de la cabaña y las luces traseras ahora mirando hacia la cabaña. Pero estaba completamente intacto, salvo porque lo habían movido. Pero el cárter del auto estaba partido a la mitad. Las llaves todavía estaban en el encendido, y lo siguiente que realmente desconcertó a la policía y a todos los demás fue que el asiento del conductor del auto de Jerry estaba ajustado. Para que te des una idea, Jerry, Stan y Michael era bastante alto. Tenían que reclinar mucho los asientos para poder sentarse y manejar el auto cómodamente. Pero ahora el asiento estaba completamente hacia adelante, como si alguien de baja estatura lo hubiera estado manejando. Se puede decir que había mucha especulación en este caso. Había muy pocas pistas y muchas opiniones de diferentes personas. Algunos pensaban que la muerte de los chicos fue solo un trágico accidente, pero otros acusaban abiertamente a Michael de haberse fugado y de ser un asesino. Ni siquiera puedo imaginar lo que debió sentir la familia de Michael durante ese tiempo. Para la mayoría de la gente era una conclusión bastante obvia. No encontraron ninguna evidencia de los restos de Michael en la cabaña, así que lo estaban inculpando como el que mató a sus mejores amigos y luego huyó para no ser atrapado. Esta indignación también causó muchos conflictos internos entre las familias de los chicos. Hubo muchas acusaciones, muchos señalamientos y ninguna respuesta ni un rumbo claro. Algunas personas acusaron a Michael de experimentar con sustancias ilegales. Otros se presentaron y afirmaron haber visto a los chicos con grandes cantidades de estas sustancias sospechosas en la cabaña esa noche fatídica. Pero quiero enfatizar que todo esto eran solo rumores y chismes. Durante años no hubo respuestas reales. Nadie sabía cómo comenzó el incendio, si alguien tenía malas intenciones hacia los chicos, o si hubo intervención de terceros o no. Durante más de 50 años el caso de Stan, Jerry y el supuesto desaparecido Michael estuvo estancado, con rumores de que Michael era un asesino despiadado. Fue doloroso para todos, pero 5 décadas después, este misterio finalmente sería resuelto. Jerry y Stanley finalmente fueron enterrados el mismo día, mientras que la familia de Michael estaba en este extraño limbo. No sabían dónde estaba Michael, y tuvieron que escuchar todo lo bueno y lo malo que la gente del pueblo tenía que decir sobre él y su supuesta implicación en este incendio. Sin embargo, la familia de Michael no sabía que las respuestas llegarían, pero 52 años demasiado tarde. En junio de 2023, la oficina del sheriff del condado de Jackson comenzó a trabajar en algunos de estos casos antiguos sin resolver en Indiana, y fue entonces cuando el sheriff se topó con el inexplicable incendio de la cabaña de Brownstown en 1971. Inmediatamente asignó el caso al teniente Adam Nicholson, y él trabajó arduamente para encontrar respuestas para todas las familias involucradas. La tecnología de ADN había avanzado mucho desde 1971, así que el teniente Nicholson trabajó arduamente para reunir a un equipo de arqueólogos y antropólogos de la Universidad de Indianápolis.
Y con el permiso de las familias de Jerry y Stan, sus cuerpos fueron exhumados y analizados de nuevo. Y resultó que no había solo 2 individuos entre los restos, sino 3. Los restos de Michael finalmente fueron encontrados en el montón, junto con Jerry y Stan, que estuvieron ahí entre los escombros todo el tiempo. La familia de Michael tuvo que escuchar y soportar cada comentario duro sobre que él era un asesino, cuando en realidad también fue una víctima. Michael perdió la vida junto con sus amigos en ese incendio, y ahora todo estaba al descubierto. Su familia, especialmente su hermana Linda Pack, estaba muy emocionada y sentía todo tipo de cosas después de esta revelación. 52 años después, llegó la respuesta, y los 3 chicos perdieron la vida en el incendio esa noche de diciembre del 71. Pero aún queda un misterio. ¿Por qué se cambió la posición del auto? ¿Cómo llegó la cobija quemada al lugar donde la encontraron? ¿A quién pertenecían las colillas de cigarro? ¿Y el incendio realmente fue accidental o fue un sabotaje exitoso? Y si fue así, ¿quién quería sacar a estos 3 chicos del camino? Con un misterio resuelto, el otro aún quedaba. Pero esperemos que no tome 5 décadas más obtener las respuestas que faltan sobre este caso.